Ciertas pruebas médicas implican la inyección de materiales radiactivos en el cuerpo. Una prueba médica inyecta 0,5 mililitros de tecnesio 99 metros, que decae a una tasa continua de 11.55% por hora. ¿Cuánto tecnesio 99 metros queda en el cuerpo después de 24 horas? Estaremos modelando la descomposición del material radiactivo usando la función exponencial en la forma ADT es igual a BSC, elevado a la potencia de RT, donde A es igual al valor inicial o la cantidad inicial, R es la tasa de crecimiento o decadencia continua, expresado como un decimal. Si tenemos una tasa de crecimiento, R es positivo. Si tenemos una tasa de desintegración, R es negativo. T es el tiempo, y ADT es la cantidad después del tiempo T. Entonces, para el primer paso, necesitamos configurar la función exponencial. Comencemos indicando toda la información dada. Debido a que se inyectan 0,5 mililitros de tecnesio 99 metros, la cantidad inicial A es igual a 0,5 mililitros. El material se descompone a una tasa continua de 11.55% por hora. Lo que significa que R, la tasa de descomposición, es negativa 11.55%. Nuevamente, debido a que está decayendo, la tasa es negativa. Esto también debe expresarse como un decimal. Negativo 11.55% es igual a negativo 0.1155. Y debido a que la tasa de descomposición es por hora, T es igual al tiempo en horas. Lo que significa que ADT es la cantidad después de T horas. Esta es toda la información que necesitamos para configurar nuestra función de tasa de disminución continua. Nuestra función es ADT es igual a, que es 0.5, veces la base E, elevada a la potencia de R veces T, que es negativa 0.1155 toneladas. 1155 T. Y ahora para determinar cuánto queda tecnetium 99 metros después de 24 horas. Necesitamos determinar el valor de la función A de 24. Nuevamente, T es un tiempo en horas. Entonces A de 24 es igual a 0.5 veces E, elevado al poder de negativo 0.1155 veces 24. Times 24. Y ahora necesitaremos ir a la calculadora para aproximar el valor de esta función. Y ahora ingresamos 0.5. Para ingresar la base E, presionamos second ln, o second registro natural, que trae elevado al poder de. Y ahora ingresamos el exponente negativo 0.1155 por 24. Y luego presione Enter. No se nos dice dónde redondear. Redondeemos a 4 decimales. Entonces A de 24 es aproximadamente 0.0313. Y las unidades serían mililitros. Así que ahora sabemos, después de 24 horas, hay aproximadamente 0.0313 mililitros de tecnesio 99 metros que queda en el cuerpo. Escribamos esto como una oración completa. Espero que hayas encontrado esto útil.